Bueno, sigo con la parte de potabilización. Aquí les incluí algunas reacciones, una reacción más aparte de esta para explicarla mejor. Aquí hay un esquema sencillo de las etapas que yo fui explicando en cuanto a lo que era la captación, la filtración, la sedimentación, la cloración y la alcalinización. Y bueno, la distribución en el hogar, evidentemente. Es muy importante entonces distribuir agua potable para mantener la salud pública, o sea, por una cuestión sanitaria importantísima. En general, estas plantas están ubicadas en ciudades grandes, por lo menos en nuestro país. En ciudades más pequeñas es más difícil encontrar hay algún método, algún método de potabilización, se implementa, pero bueno, las grandes plantas de potabilización están en las grandes ciudades. En la desinfección en particular, fíjense, tenemos la reacción de cloro más agua. En este caso se produce una dismutación, fíjense ustedes, el cloro se reduce a cloruro y se oxida a hipoclorito. Esta reacción, que es de equilibrio, es una dismutación, pero además es una reacción de equilibrio redox, que como yo ajusto el pH a 8 cuando yo cuando hago la cloración, el pH 8 favorece que esta reacción se desplace hacia los productos porque el oxígeno se recombina con el protón y va sacando protones y hace que se desplace. Entonces se favorece esta reacción, porque lo que yo necesito acá es el hipoclorito. El hipoclorito es el que va a producir la desinfección, eh, o sea, que va a eliminar todas las bacterias bacterias patógenas que puedan arrastrar el agua y puedan provocar enfermedades infecciosas de origen hídrico. Ah, acá, por ejemplo, vemos cómo el hipoclorito, aquí se forma el ácido hipocloroso, pero con el pH 8, o sea, yo lo ajusto aquí en medio alcalino, favorezco entonces que el hipoclorito actúe como oxidante. Así como el agua oxigenada actúa como oxidante y también como agente desinfectante, aquí va a pasar lo mismo. Aquí podemos ver también la definición de oxidación y reducción que dimos en cuanto a que esta sustancia, fíjense que es orgánico, podemos imaginarlo, todas las sustancias orgánicas que están relacionadas con la vida de la bacteria. Si yo las transformo a esas sustancias que mantienen con vida a la bacteria y las oxido, van a dejar de funcionar adecuadamente para mantener ese organismo y que nosotros queremos destruir. Entonces, esas moléculas orgánicas, ustedes vean un ejemplo, cuando se oxidan, aumentan el número de átomos de oxígeno en la molécula y disminuye el número de átomos de hidrógeno. Ahí se cumple una de las definiciones que yo le di de oxidación al inicio, ¿sí? Cuando eso ocurre, entonces se forman todas estas moléculas ya no transformadas, oxidadas, ya no tienen el efecto que tenían para mantener la vida de las bacterias y las bacterias se mueren. Las bacterias se mueren, que es lo que nosotros necesitamos hacer en una planta de potabilización. Otra cosa importante, además de la potabilización, es la dureza, tratar el tema de la dureza de agua. Acá tengo una definición general que un agua dura, la dureza de agua se define entonces porque el agua forma una nata insoluble con el jabón en lugar de formar espuma. Que eso se observa, digamos, a nivel doméstico, ¿no? Porque el jabón, parte, digamos, del jabón reacciona por la dureza está provocada por sales, por unas sales determinadas, sobre todo, por las sales de calcio y magnesio. Estas reaccionan con el jabón, con la sustancia que compone el jabón, y forma precipitados. Entonces el jabón, parte se gasta precipitando, parte se consume de esa manera y no puede ser utilizado para limpiar. Un indicador de esto es que no hace mucho menos espuma, digamos, el jabón. Hace mucho menos espuma. Entonces, en los lavarropas también vienen indicaciones para usar 2 veces la carga de un dispenser para lograr lavar la ropa bien, o sea, lograr lavar bien, limpiar la ropa, ejercer el efecto de lavado, porque parte de ese jabón que uno agrega se va a perder con el agua dura, formando estas natas insolubles. Esto afecta, por ejemplo, otras industrias como las lavanderías, las fábricas de tejidos, que cuando se lavan los tejidos o las prendas, queda esa película y no permite un lavado adecuado. Y en el hogar, o sea, a nivel doméstico, no solamente está el tema del gasto de jabón,
y la formación de esas películas en la superficie, por ejemplo, cuando se lavaba mucho a mano, se observaba eso. Generalmente ocurre también depósitos en pavas, en ollas, en utensilios de cocina, se observa esos depósitos. Pero a nivel industrial el problema es grave, porque ahí los depósitos, eso, se van a producir dentro, por ejemplo, de tuberías. Vamos a acordarnos o vamos a referirnos a una usina térmica, una central térmica que produce energía eléctrica. ¿A partir de qué? De agua, que la toma de alguna fuente de agua, y esa agua generalmente de origen natural tiene sales. Entonces esas sales, cuando el agua se calienta en una caldera para producir vapor, que es lo que pasa en una central térmica, y un vapor de alta presión, que luego ese vapor impacta sobre turbinas, que son una especie de ventiladores, y le transmiten parte de la energía que trae el vapor. Las turbinas se mueven, están conectadas a un electrogenerador, y de esa manera se produce energía eléctrica de origen térmico. Por eso se llama central térmica. ¿Cómo se calienta el agua? Quemando combustible fósil, gas en el mejor de los casos, considerando un combustible que es más limpio, que produce menos contaminación. Pero si no, se utiliza combustibles líquidos como el fuel. Entonces, en esas usinas térmicas se produce una contaminación importante, o sea, contribuyen bastante al efecto invernadero. Por supuesto, en grandes ciudades, mucho más que en pequeñas ciudades, porque está en relación a la cantidad de energía eléctrica que producen, que luego esa cantidad de energía eléctrica es enviada al sistema interconectado nacional. Nosotros cuando veamos los reactores de fisión, vamos a ver que también en un reactor de fisión nuclear vamos a producir energía eléctrica que también se manda al sistema interconectado. Por eso cuando yo estoy en una industria, es importantísimo ablandar el agua, porque afecta muchísimo el proceso industrial. Ya le hablamos de las lavanderías, de las tintorerías. En el caso de las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, que tiene una composición de ácido fosfórico. El fosfato, el ácido fosfórico, precipita cuando, por ejemplo, el agua es dura y trae calcio, y eso afecta muchísimo la producción de la bebida gaseosa. Por eso en esas plantas de producción de bebidas gaseosas se ablanda el agua. Por ahí tienen otros métodos que no usan los clásicos como la resina el tratamiento de cal o el tratamiento cal-soda, pero siempre ablandan. Y dentro de estas acá por ejemplo está la reacción que tiene el calcio con la molécula de jabón, que es una sal. En realidad son sales de sodio o potasio, son carboxilatos, sales de ácidos carboxílicos grasos que tienen cadenas hidrocarbonadas largas que van desde 12 hasta 24 carbonos y tienden a precipitar, formar un precipitado con el calcio y magnesio, y esa es la nata insoluble y esa es la forma como el agua dura consume jabón. ¿Sí? Bien. El agua dura se puede clasificar como temporal si contiene hidrógenos, carbonato de calcio y magnesio, y como permanente cuando tiene sulfatos de calcio y magnesio. La primera se puede eliminar por ebullición. Y la segunda es más, no se puede eliminar por ebullición, tenemos que encontrar otro método. Entonces, cuando a un ingeniero le dan el dato de laboratorio, tiene que fijarse bien qué tipo de dureza tiene el agua. O sea, a priori sabe que el agua es dura porque viene de un origen natural. Sobre todo en el caso de aguas de origen subterráneo, por ejemplo, de pozos de agua, tienen bastante dureza. ¿Cómo se mide la dureza? En ppm, o sea, en miligramos por litro de carbonato de calcio. Se expresa de esa manera, o sea, en el laboratorio se mide la cantidad de calcio y magnesio. Se hacen mediciones de ese tipo. Y se expresa la dureza en una formulita que ya se las voy a alcanzar la próxima vez, en ppm de carbonato de calcio. De acuerdo a la cantidad de carbonato de calcio que tiene el agua, según la expresión que nos dé el laboratorio, vamos a saber cuán dura es esa agua. Y de acuerdo a eso, qué tipo de tratamiento le vamos a hacer. Acá les agrego en esta tablita sustancias, los KPS, sustancias insolubles. Es muy importante que sepamos leer el valor del KPS, no es solo un valor de una tabla, o sea, tiene que tener un significado. Por ejemplo, yo tengo acá el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, que justamente son las incrustaciones que se forman cuando, por ejemplo, el agua forma incrustaciones en las tuberías, por ejemplo, de una caldera.
también se forman incrustaciones en las papas, en los utensilios de cocina, ¿no? Fíjense. Entonces el KPS nos da una idea de que el carbonato de calcio es mucho más insoluble que el carbonato de magnesio porque es mucho más pequeño. Entonces lean ese valor que es muy importante. El hidróxido de magnesio también es muy pequeño, acá se observa, tiene un KPS muy pequeño, y luego el sulfato de calcio, aquí vemos, tiene un KPS que es mayor que el de carbonato de calcio, es bastante soluble, y después el sulfato de magnesio es el más soluble, yo hasta ahora no encontré el KPS, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cómo se elimina el calcio, la dureza temporal, el de hidrógeno carbonato de calcio, por simple calor, se descompone porque no es estable en solución acuosa, precipita el carbonato de calcio y se forma dióxido de carbono que se va a la atmósfera, y luego separando por filtración el carbonato de calcio me queda el agua blanda. Eso es por simple ebullición. En general no se aplica se aplica el proceso Clark, que utiliza hidróxido de calcio, o sea, cal apagada. Es dentro de todo un tratamiento barato, y de esa manera puede, si yo tengo hidrógeno carbonato de calcio, cuando reacciona con un mol de hidróxido de calcio, precipita el carbonato de calcio insoluble, lo filtro y lo elimino. Entonces requiero por cada mol de calcio un mol de hidróxido de calcio o cal apagada. Ahora, ¿cómo es el caso del magnesio? El magnesio siempre está en menor proporción que el calcio en el agua dura. Y generalmente se elimina solamente cuando la cantidad de magnesio, el dato que me da a mí el laboratorio, es igual o superior a 41 ppm. ¿Mm? En general superior a 41 ppm. Cuando yo tengo una cantidad de magnesio de 41 ppm, ya tengo que eliminarlo también. Para poder eliminarlo con el proceso de la cal, del hidróxido de calcio, lo que uso es, en este caso voy a usar 2 moles, porque para eliminar el hidrógeno carbonato de magnesio necesito primero en 2 etapas. En la primera etapa, con el primer mol de hidróxido de calcio va a reaccionar y va a formar carbonato de calcio más carbonato de magnesio más agua. Nosotros vimos que el carbonato de calcio es mucho más soluble, porque tiene un KPS más grande que el carbonato de calcio. Por lo tanto, nos queda mucho carbonato de calcio en solución. Entonces le agregamos más hidróxido de calcio, el doble del que necesitamos para eliminar el calcio 2 más. Entonces, y cuando le agregamos más hidróxido de calcio, el carbonato de calcio, ¿qué hace? Forma el carbonato de magnesio más el hidróxido de calcio, me va a dar más carbonato de calcio y hidróxido de magnesio, que es muy insoluble. Así logro que precipiten todos estos cationes como compuestos insolubles, y los puedo eliminar por filtración y me queda el agua blanca. Otro tratamiento, pero ya no es para dureza temporal, sino permanente, o sea, dureza no carbonatada. En este caso es para dureza de sulfato, de cloruro, de nitrato. En este caso, sobre todo la de sulfato, trato en 2 etapas. Primero con hidróxido de calcio, de esa manera me precipita el hidróxido de magnesio y ya elimino el magnesio del agua dura, y me queda en solución, porque son bastante solubles estas sales, todas estas sales de calcio, sulfato, cloruro, nitrato. Entonces lo que hago en la segunda etapa, le agrego soda o carbonato de sodio, y de esa manera vamos a lograr precipitar todo el calcio como carbonato de calcio, que es bastante insoluble, y no va a quedar en solución estas sales de sodio. Lo único que podemos observar es que aumenta el contenido de ion sodio en la sal, en el agua, y eso no es bueno para la gente que tiene problemas arteriales. Una forma mejor para eliminar la dureza, o sea, los iones calcio, magnesio y los aniones, es mediante las resinas de intercambio, ¿sí? Catiónico y aniónico. Inicialmente este proceso se utilizaban, esto fue patentado en Alemania, se utilizaban materiales naturales para el intercambio, y actualmente se utilizan polímeros orgánicos sintéticos. Fíjense, aquí tenemos la, la zeolita, que es una sal de sodio, vamos a suponer, bueno, más que zeolita la vamos a directamente plantear ya con la resina, que se representa con la letra R. Por ejemplo, una resina sódica, eh, reacción cuando tiene contacto con un agua con dureza, por ejemplo, con iones calcio o magnesio, retiene el ion calcio en la estructura, son polímeros, son moléculas gigantes, que tienen varios sitios donde están
los iones sodio o protón, o en este caso el sodio, a intercambiar. Intercambia sodio por calcio y como el calcio tiene dos cargas positivas y el sodio una sola, acá ocupa dos sitios de la resina el calcio. Lo mismo le va a pasar al magnesio, por eso que queda expresado así la formación, donde representa el componente aniónico de la resina, ¿no es cierto? Tenemos la resina, tenemos sitios donde están pegados los cationes unidos electrostáticamente, los cationes, en este caso sodio, y entonces cuando viene el agua son desplazados y el calcio ocupa dos posiciones en esa resina, también unido electrostáticamente. La resina simplemente cambia un ion de sodio por uno de calcio o magnesio. Después de un tiempo hay que regenerar la resina porque casi todos los iones de sodio han sido reemplazados con calcio o magnesio. Es cuando se agota la resina. Siempre tiene un ciclo en que hay que regenerarla. La reacción puede ser representada, la regeneración acá de la resina, de esta manera. Están representadas la resina que está con iones calcio y magnesio, está saturada, le agregamos cloruro de sodio y de esa manera el sodio vuelve a ocupar las posiciones que tenía antes en los sitios en la resina y se libera el calcio y el magnesio como sal soluble, como cloruros. Una solución al 5% de cloruro de sodio generalmente es utilizada como regenerador. El proceso de ablandamiento por intercambio iónico generalmente es utilizado en aguas con dureza no carbonatada. El proceso resulta económico comparado con el tratamiento con soda, con el carbonato de sodio. Aquí están diciendo que es bastante más económico que el proceso de la cal soda y es el que generalmente usa, por ejemplo, una central térmica. ¿Mm? Un ejemplo, hay otras industrias que usan otros métodos para eliminar, pero este es muy efectivo. Dicen que es utilizado generalmente con dureza no carbonatada, porque generalmente lo que ocurre es que la dureza no carbonatada es dureza de sulfato, y el sulfato no se puede eliminar de otra manera, ni por ebullición no se lo puede eliminar, y la única manera de eliminar era con el método de cal soda, y este es más económico que el método de la cal soda. Además la industria compra la resina, arma columnas donde va empaquetando la resina y por ahí hace circular el líquido. Acá tenemos un esquemita de lo que es una resina, ¿ves? Que tiene sitios donde tiene los sitios aniónicos y donde están unidos electrostáticamente los protones, por ejemplo. Entonces esos protones, en el caso de una resina protónica, es intercambiado, sale el protón, entra el ion calcio. De esa manera se produce el intercambio de cationes. Entonces tenemos resina intercambio de cationes que emiten iones hidrógeno, en este caso una resina protónica. U otros iones como intercambio por cationes impuros presentes en el agua. O sea, siempre hay un intercambio en el ion que tiene la resina por el que yo quiero eliminar del agua. Y también puedo eliminar los aniones por iones oxidrilos u otros iones de carga negativa en el intercambio por iones impuros que están presentes en el agua. Bien, acá tengo un esquema hecho a mano, por supuesto, bastante feo, con mi letra fea, pero que trata de plantear un esquema con las reacciones de intercambio que se producen. Yo tengo la resina catiónica protónica, tengo la resina aniónica, y entonces el agua dura viene con todos los iones disueltos, y acá son intercambiados el calcio y el magnesio por protón. Entonces, cuando sale el agua intercambiada, cuando si el efluente que sale de esta parte de la resina va a ser ácido, porque va a tener protones con todos los aniones. Entonces, en el segundo ciclo, la resina aniónica retiene todos los aniones y libera oxidrilos. Los oxidrilos se unen con los protones y forman agua. El agua blanda. Y estas son las reacciones de intercambio que tienen ustedes que plantear en el caso de plantear entonces la utilización de este método para ablandar agua. Fundamentalmente se utiliza para resina no carbonatada, pero también se puede utilizar en general no se usa para carbonatada por una cuestión de economía. Prefieren utilizar la resina para la dureza que sea más difícil de eliminar, que es la dureza no carbonatada o dureza permanente. Bueno, la bibliografía es la que ustedes conocen y he agregado un libro viejo que tiene bastante información, que es el Liptro. Lo pueden consultar bien. También hay un PDF que se los voy a cargar en la plataforma, que todavía no está cargado, y el libro de Gray para ver toda la parte de teorías de enlace.